Y el populismo tiene un ciclo muy perverso. El populismo empieza con una medida para resolver un problema, para apañar un problema, un pañito caliente para resolver un problema, genera incentivos perversos, esos incentivos perversos generan corrupción, esa corrupción deviene en una catástrofe y terminamos el ciclo en una situación peor que la de inicio. Yo te puedo hacer 1000 ejemplos, desde los controles de cambio, un plan de emergencia de la Rezábal, las protecciones a las importaciones. Sí, señor. Son prácticamente, y te estoy hablando desde 1958 en adelante. Entonces, ¿cómo detenemos este ciclo populista? Lamentablemente hay que cortar por los sanos. Y el otro elemento en la detención del ciclo populista es cambiarle el locus de control al ciudadano. Muchas personas en Venezuela todavía piensan que son incapaces de gestionar su propia existencia, de resolver sus propios problemas, de producir para ellos mismos. Entonces, ¿cómo empezar ese cambio? Enseñándole a la gente que tu futuro lo decides tú, futuro lo decides tú, educando para el progreso, educando para ser ciudadanos y no súbditos. Y eso implica también un cambio en el mensaje tanto de los partidos políticos, de gobierno y de oposición, como de quienes tienen poder y liderazgo. Inclusive el sector empresarial, Boris, ¿no? Claro, mira, yo te voy a decir una cosa, una cosa que hizo mucho daño fue la telenovela en Venezuela, hace 70, 40 años. La única manera de emerger socialmente la telenovela era para la chica pobre que venía del interior o del barrio, era casarse con el hombre millonario. Y esa no es la historia de la clase media en ninguna parte del mundo. La historia de la clase media viene de una persona que viene de un lugar probablemente en el interior de algún país, en un sitio campesino, de una pequeña urbe, que fue a una ciudad, estudió, se realizó, trabajó duro, le dio prioridades al ahorro, le dio prioridades a la educación, le dio prioridades a los valores familiares y se convirtió en clase media. Y eso lo transpones a cualquier país de Europa, lo transpones a los Estados Unidos, lo transpones inclusive a otros países de Latinoamérica, y esa es la misma historia que te va a contar cualquier persona de clase media. Te va a decir, mira, mi abuelo era pobre, mi abuelo vino del interior, mi abuelo vino sin educación, pero eso sí, todos los hermanos estamos graduados, y a lo mejor uno de los tíos está graduado. Sí. ¿Me entiendes? Estamos conversando con Boris Ackerman, quien es académico, experto en el área cambiaria y la parte financiera, pero en ese terreno vamos a entrar a partir de ahora, después que Ligia haga su planteamiento. No, pero yo quiero ir a otro punto en este momento, y es, si bien, como lo dijo Boris, hay que cortar por lo sano el populismo, lo cual yo dificulto que eso ocurra en este país, porque como no solamente lo tenemos desde el punto de vista lo tenemos en los dirigentes del gobierno, también lo tenemos en la oposición, y cuando la oposición, si en algún momento llega a ser gobierno, pues vamos a tener la misma mentalidad, obviamente con algunas variantes, pero el populismo está enquistado lamentablemente en el ADN del venezolano, por lo menos es lo que yo veo, y no creo que eso vaya podamos deshacernos de eso fácilmente, si es que podemos hacerlo en algún momento los venezolanos, ¿no? Pero Boris, yo te quería hacer una pregunta, es un poco con todo ese panorama que tú describiste previamente. Tenemos una destrucción de la industria petrolera, tenemos una destrucción de la industria manufacturera, del sector productivo en general, ocasionada por supuesto por las políticas erradas del gobierno o por el modelo socialista, por lo que sea, pero la realidad es que tenemos una industria en general en el piso, tenemos una corrupción avasallante. Hay muchos analistas, muchos expertos que ya ven a Venezuela como un estado fallido. Yo no sé cuál es tu punto de vista al respecto, pero en todo caso, quienes nos vean así, va a ser muy difícil que podamos tener inversiones, las inversiones que requerimos indudablemente para poder sacar el país adelante. No sé si tú tienes algún comentario sobre esa percepción de la cual hay muchos que tienen sobre Venezuela. Lina, tu posición es pesimista, es cierto. Todo eso que dices es 100% cierto, es verdad. Pero recuérdate que siempre a determinado nivel de riesgo hay personas que quieren obtener rendimientos. Entonces, por supuesto que pueden haber inversores, pero son inversores cuyas expectativas de rendimientos serían gigantescas en el momento de entrada. Eso, si las cosas van funcionando más o menos bien, si hay un crecimiento,
puede ser contagioso y puedes ir trayendo inversores con menos niveles de riesgo. Entonces, para resolver ese problema, de entrada, lo que se sugiere es que algún ente multilateral intervenga de forma temporal para facilitar la confianza. Ahora bien, que el tema de erradicar el populismo en el liderazgo es difícil y comparto plenamente tu posición de que la visión que dan sigue siendo populista. Y mira, hay dos elementos que definen la suerte, el éxito de los países. Primero es la solidez de las instituciones que están construidas, y dos, la conciencia del liderazgo. Y mientras ese liderazgo no perciba, no entienda que no hay atajo, que cualquier mala decisión es pan para hoy, o ni siquiera ya pan para hoy, porque ni siquiera se está dando circo para hoy, quizás, ya mañana, mientras ese liderazgo no lo comprenda, va a ser muy difícil. Entonces la labor de quienes de alguna forma damos opinión debe ir en dos sentidos. Y creo que ahí lo primero es, oye, caminar hacia el idealismo. Definitivamente ser idealista no implica ser un como flores, o sea, una persona que cree que hay expectativas irreales, sino ser una persona que diga, miren, hacia allá es hacia donde hay que ir, y ese es mi norte. El norte es un país con menos populismo, un país donde se venda el hecho de la realización personal con efectos, y dos, y eso es lo que yo le digo a las personas, a los seres humanos, que defiendan sus propios intereses, que no crean en líderes mesiánicos, que crean en ustedes, que aprendan a defender su patrimonio, que se eduquen financieramente, que se eduquen como empresarios, que valoren que el mundo está cambiando, que a pesar del entorno venezolano, el mundo se está acelerando en su aceleración hacia crecimiento, las tecnologías vuelan, hay que aprender de tecnologías, hay que aprender sobre modalidades de inversión a nivel internacional, sobre profesiones que te sirvan para comenzar una carrera en el exterior, si es que tienes que mirar, o para en algún momento, si las cosas se repiten en el país, para generar progreso en el país y no quedarse viendo los ombligos de una subvención, de un subsidio, sino crecer como individuos, aprender de finanzas, aprender de tecnología, aprender de temas como los manejos en cuanto a la profesión, en cuanto a las relaciones humanas, y eso es lo que te va a ayudar a crecer. Entonces, no queda otra, sino decirle a la gente, mira, si el político no va a actuar por ti, actúa tú en nombre propio. Entonces necesitamos definitivamente otro ciudadano, que es la otra parte, ¿no? Porque mientras no tengamos una ciudadanía mucho más comprometida con lo que significa la necesidad de ese cambio en esas condiciones, tampoco vamos a avanzar. Es decir, y hoy por hoy no estamos formando a ese ciudadano. Ese ciudadano no lo estamos formando, lo estamos más bien desperdiciando, ¿por qué no decirlo así? Y no porque quienes nos estamos quedando aquí haciendo el expresión la tengamos todas perdidas, sino sencillamente es que hay una realidad que nos obliga definitivamente a cambiar. Y ya tú ves, por ejemplo, Mori, y tú como hombre del sector académico también lo estás percibiendo, cómo es que el área de la educación venezolana está prácticamente obligada a salir a la calle esta semana, como va a suceder, porque no tienen ni siquiera educadores, ¿no? Es una tragedia, pero el tema es, de nuevo, existe algo, y para todo un individuo, y vamos a hablar un poquito de un tema que te va a dar un poquito de risa, es metafísico. Uno no puede cambiar su entorno, no tiene la fuerza. Yo puedo poner un vaso de agua a 30 centímetros de mí y tratar de moverlo con el cerebro, y no lo voy a poder mover. Sí. Pero yo sí puedo intentar resolver mis propios problemas. Si la educación no funciona, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para darle lo que podamos darle a nuestros hijos, aunque sea transmitirles nosotros mismos la educación. Sí. Buscar con nuestras comunidades quién puede suplir ese rol que no brinda el Estado o que no brinda la entidad privada. Es decir, ponerme de acuerdo con mis vecinos para conseguir un profesor a mi hijo si el Estado no se lo está dando. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. luchar dentro de nuestras posibilidades, para no perder esa dignidad, para no perder esa condición de ciudadano. Mi mundo ideal, es un mundo donde el ciudadano no se deje pisar por el Estado o por el poderoso. Entonces, mientras ese ciudadano no tenga conocimientos, no tenga conciencia, no busque tomar de la fuente más avanzada del conocimiento, ese ciudadano va a ser pobre, va a ser débil, va a vivir en un país de restricciones, de privaciones, y no va a salir adelante.
No creas que los suecos, los noruegos, son genios, son gente que quizás ya pasó por situaciones como esta. Sí, sí. Porque vivía Europa en la Segunda Guerra Mundial, o España en la Guerra Civil, o lo que han vivido los países asiáticos. Y no es tan diferente a lo que está viviendo Venezuela ahorita. Sí, sí. Gori, vamos a hacer, te interrumpo porque vamos a hacer una pausa en este momento, tenemos que hacerla. Y cuando vengamos vamos a tratar de rematar justamente ese planteamiento que estás haciendo y que lo vamos a asociar con un tema que no podemos dejar de ventilarlo contigo. Y es lo que estamos nosotros viviendo acá con el tema de la parte cambiaria y la parte monetaria. Es decir, porque definitivamente estamos en una realidad que nos tiene todo, como se dice, desquiciado, por decir un término lo menos tranquilizante posible. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho. Sí, bueno, sobre el tema cambiario, tú no puedes seguir emitiendo. La inflación tiene una sola causa, es la emisión monetaria sin control y sin respaldo. No se puede emitir más dinero del que la gente, de la cantidad, de algo que esté relacionado con la cantidad de bienes y servicios que la sociedad produce. Y hay algo muy sencillo, en Venezuela la emisión de dinero ha sido salvaje, brutal. Y el querer controlar el encaje, controlar el sistema con el encaje, algo así como que uno está en un barco y entonces ve un hueco y le abre otro hueco para que salga el agua del primer hueco que se abrió. Entonces eso es absolutamente ridículo. Hay que hacer un cambio fundamental y decir, mira, yo no voy a gastar más del dinero que mismo. Hay algo con respecto a la inflación y el dinero. El dinero no es sino el producto del trabajo de las personas. Y cuando un Estado emite dinero para pagarse a las personas que no trabajan, le está quitando al que trabaja para dárselo al que no. Es un robo. Simplemente generar inflación en una economía es robar. Y eso es algo que la mayor parte de las economías del mundo, yo diría, en la práctica, todas las economías del mundo han pasado esa etapa. Ya esa etapa es una etapa superada en todo el mundo. Ya no hay inflación prácticamente en ningún país del mundo. Y lo que tiene Venezuela es realmente patético, está fuera de toda realidad. Y la única forma de parar la inflación es simplemente eliminando el déficit público y generando un sistema impositivo que sea capaz de absorber eso. Una política antiinflacionaria en este momento sería simplemente reconocer que hemos tocado piso. El país ha llegado a un piso y a partir de ese momento crecer. Ahora, la payasada que está planteando el gobierno de indexar los créditos, yo respondería con una pregunta: ¿y por qué no indexar también los depósitos? ¿Por qué no indexar también el ahorro de los particulares? Eso no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué no indexar el salario del dólar? ¿Por qué no dolarizar todo el salario e ingresos? No, porque al sistema le conviene que haya una población esclava, le conviene que haya una población sometida a una cesta clave, le conviene que no se produzca absolutamente nada. Es un sistema de dominación, no estamos hablando de un sistema económico. Ahora, para volver al sistema económico, claro que las medidas están claras. Y bueno, yo lo que sí creo es que el deber como comunicadores, el deber como personas que tenemos cierta formación, es uno, predicar con el ejemplo en cuanto a honestidad, en cuanto a seriedad, en cuanto a cumplimiento de palabras. Y dos, predicarle al ciudadano: para tú salir adelante tienes que aprender herramientas, tienes que saber de finanzas, tienes que aprender de tecnología, tienes que valorar la educación, tienes que valorar la formación. Esa es la única forma de salir adelante. Ahora, sobre el sistema cambiario, cualquier cosa que se haga que no sea de carácter ortodoxo, definitivo, como una dolarización, un frenazo a la inflación, un equilibrio del Estado, va a caer en el fracaso. Tenemos jugadores, tenemos actores económicos que están totalmente envilecidos y que no van a creer en ajustes ni colaborar con ajustes, y van a arbitrar esos ajustes. Y arbitrar en la economía quiere decir sacar beneficios de esos ajustes que se hagan, y esa es la experiencia. No nos vamos a engañar con que voluntariamente la gente va a colaborar, eso es falso. ¿Qué predico yo? Bueno, que el débil no se deje pisar, que el débil aprenda a defenderse, tenga herramientas, y yo de verdad quiero felicitarlos porque ustedes llevan, creo que 20 años en sí. Yo soy un asiduo oyente de su programa y los felicito por esa labor. A lo mejor pensarán que están trabajando sobre algo que es muy difícil de lograr, pero
sí creo que lo está logrando y sí creo que su esfuerzo vale y valdrá y ha valido para mí. Boris, ya estamos en los minutos finales y quería preguntarte, la indexación de tasas de interés a la variación mensual, como se está previendo supuestamente del dólar oficial, ¿acabaría con la poca producción nacional que tenemos hoy? Mira, ya la banca en este momento es insignificante. Yo creo que la mayor parte de los comerciantes están trabajando con dinero propio, están trabajando con unos márgenes que uno los ve muy abultados, pero no lo son tanto, porque para traer una mercancía al país hay que pasar por una serie de alcabalas que terminan haciendo más costoso el producto. Uno dice, bueno, un litro de leche en Estados Unidos puede costar 50 céntimos de dólar, o en Europa 50 céntimos de euro, pero ¿por qué cuesta el doble en Venezuela? Bueno, porque simplemente eso ha tenido que pasar por muchísimas trabajos, por muchísimas restricciones. Entonces, yo creo que no detendría el sistema, pero sería una vuelta más a la tuerca, más problemas para el consumidor, más problemas para el proveedor, separar más a dos personas que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para negociaciones de ganar-ganar. Cuando uno hace una transacción comercial entre dos personas, los dos ganan. Eso es lo que tiene que entender un gobierno de cualquier corte, de izquierda o derecha. Gana el que compra y gana el que vende. El que compra normalmente está dispuesto a pagar hasta más por lo que recibe, y si lo recibe más barato, mucho mejor. Y cuando algo está en precio tan elevado o el salario está tan bajo que la mayor parte de la población no lo puede comprar, es porque has destruido ese tejido, esa posibilidad de que la sociedad se beneficie. Bueno, el mercado funciona. Poli, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por tus conceptos sobre lo que hemos venido haciendo hace 20 años, y desde luego pues estás invitado permanentemente por la otra vía para que sigamos hablando sobre estos temas. ¿Okay? Un verdadero placer y un gusto, y bueno, quería poner mi página que es cochinodinero.es. Ahí hay información financiera para el hombre de la calle, para que aprenda a tener esas herramientas y aprenderlas. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, y nosotros vamos hasta la próxima semana. Agradeciendo también a nuestros oyentes, a los cuales no le pudimos leer hoy muchos mensajes, pero siempre están ahí presentes. Y nos disculpamos por eso, porque si les pedimos que se comuniquen con nosotros y tampoco hacemos uso de su planteamiento, pues los estamos defraudando. Pero bueno, vámonos nosotros y sigan ustedes con Radio Caracas Radio. El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Sabes que me quedé pensando en la entrevista que tuvimos el otro sábado con Alexander Blanco sobre la Fundación Esfera y su proyecto con el águila arpía. Impresionante ese trabajo, ¿no? Uno cree que ese tipo de especies están condenadas y resulta que gracias a ellos los nidos en Imataca han aumentado de 4 a más de 100. Sí, pero me quedé pensando en lo que nos comentó sobre la gente que habita en el lugar. Uno aquí en la ciudad tiende a pensar que todo el mundo vive en un centro poblado más o menos ordenado, pero una enorme parte de la población todavía vive tal cual en la naturaleza. Claro, y cuando vives en la naturaleza tienes que competir, depredar y protegerte de las especies que te rodean. Es difícil imaginarse al humano en ese plan, pero es como decimos siempre, nosotros también somos animales. Pero fíjate qué interesante. Esta es gente que vive de cazar, viven de criar ganado, de cultivar algunas cosas, extraer madera y algunos minerales, como vivían los humanos casi que al principio de los tiempos. El problema es que todo eso degrada el ambiente y si esa población crece no va a quedar nada. Claro, es que a uno le resulta muy fácil decirlo porque vivimos en un mundo diferente, pero qué fregado para esas personas que llegue alguien de la ciudad y les diga, no mira, tú no puedes seguir llevando a cabo esas actividades que te dan sustento porque este bosque está protegido. Entiendo, y lo irónico es que la Sierra de Imataca está protegida como reserva forestal, o sea que en realidad les estás diciendo, no puedes vivir de este ecosistema porque yo soy el gobierno y esa madera es mía. Exacto. Pero entonces, ¿cómo se hace para equilibrar el derecho de esas personas a explotar su entorno con el deseo nuestro de conservar el ecosistema? Pues tal como nos lo contó Alexander, la clave es que las personas que viven del bosque también quieran conservarlo. Pero es muy difícil. Su actividad económica y subsistencia se basa precisamente en explotar el bosque. Ah, pero es que hay maneras y maneras de explotar el bosque.
Y ese es el trabajo difícil que ha hecho la Fundación Esfera, enseñarle y demostrarle a esas personas que pueden explotar el bosque de manera más eficiente y que eso les va a permitir explotarlo por todas las generaciones que quieran. Es decir, que proteger el bosque les permite vivir mucho mejor. Claro. Y lo otro que hacen es enseñarles que hay otras fuentes de ingresos diferentes a la explotación. ¿Te refieres al turismo? Exacto. Alexander nos contaba que transformar a mineros y leñadores en guías turísticos les da mejores ingresos y hace al bosque menos vulnerable. Ahora imagínate tú que finalmente una compañía maderera del mundo moderno convenza al gobierno de que les deje arrasar con esa reserva. Se van a encontrar con pobladores locales que no solo viven del bosque, sino que viven de que ese bosque esté sano y hermoso. Para que veas la diferencia entre imponer las leyes ambientales desde afuera e incorporar a las comunidades locales en la protección ambiental a través de la educación. Lo segundo es mucho más inteligente y mucho más efectivo. Por supuesto, estas fundaciones tan loables siempre necesitan ayuda. Usted puede contactar a la Fundación Esfera a través del Twitter @Fundación Esfera. Y quién sabe, si se pone de voluntario hasta lo podrían llevar de paseo a Imataca. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez.